En el día de hoy vamos a hablar un poquito del que diagnóstico gráfico en embarazos gemelares. Realmente todos sabemos que el único que se pone feliz cuando hay un gemelar es la mamá. Eso es así. La única que está contenta de oreja a oreja, que dice, estamos felices, todos contentos, es la mamá. Después cuando llega el obstetra, ya ahí cambia un poquito la felicidad. Y por todo lo que implica realmente tener un embarazo gemelar y todo lo que transcurre durante ese periodo de tiempo. En sentido general, el tasa de nacimiento de gemelaridad en el mundo aumentó entre los años 1980 al 2006 en un 70%. Todo el embarazo gemelar per se es un embarazo de alto riesgo, aumentando lo que tiene que ver la morbilidad, lo que es tanto materna como fetal. La gestación en lo que es por debajo de las 37 semanas, embarazo prematuro, aumentó. Es 60% mayor en lo que tiene que ver embarazo múltiple. Y los gemelos, los embarazos múltiples, tienen una mayor posibilidad de parto preterno en ese sentido. Es decir, que un embarazo cuando está realmente gemelar tiene mucho más posibilidad de tener algún tipo de complicación. Este aumento que hubo de un 70% en las últimas décadas con respecto a la multiparidad o embarazo múltiple, tiene que ver mucho con la reproducción asistida. Nuestras mujeres cada día más están postergando su fertilidad, están acudiendo más a los médicos de infertilidad para hacerse procedimiento y eso es un factor que ha contribuido a que realmente haya un incremento en lo que tiene que ver los embarazos múltiples. Hay que destacar también que el 70-80% de los embarazos múltiples espontáneos son bicoriales y el 20-30% son monocoriales. Eso nos da un poquito de tranquilidad a nosotros que trabajamos en la parte clínica. El momento exacto de la división, en cuanto se divide, es muy importante para saber qué tipo de monocidad que tiene el paciente con respecto a la placentación y a la miosidad que tiene ese efecto al momento de implantarse. Y aproximadamente un 70% de las gestaciones monocigotas son monocoriales y el 30% son bicoriales. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver qué es lo que pasa con la gestación. ¿Se ve el pointer? No. Bueno, aquí podemos ver lo que pasa en lo que es las gestaciones gemelares. El 2/3 de las gestaciones gemelares son dicigotas, es decir, vienen de dos cigotos. Son una paciente que ovuló dos veces en el mismo periodo, en el cual de los dicigotos, el 70-80% son bicoriales, son bicoriales y biamnióticos. Es imposible que sea de otra manera. Entonces, 1/3 de lo que tiene que ver con los embarazos gemelares son monocigotos, de lo cual la parte de bicoriótico biamniótico ocurre cuando la división se realiza entre el primero y el cuarto día de la gestación. Entonces, lo que tiene que ver, si la división ocurre entre el cuarto y séptimo día de la gestación, son monocoriales bicigóticos, y si se realiza entre el cuarto y terceavo día, son monoamnióticos monocoriónicos, y si después del tercer día, son los que tienen que ver los embarazos siameses en ese sentido. Indiscutiblemente, para uno diagnosticar un embarazo gemelar es por sonografía, eso no hay ninguna discusión, pero hay que saber, entrando un poquito en materia, la evaluación que tenemos que tener en nuestros embarazos gemelares. Estos son los 12 pasos que tenemos que tener pendientes al momento de nosotros evaluar a nuestros pacientes. Lo primero es determinar su edad gestacional. Es importante saber la edad gestacional. En los últimos años se ha demostrado que la mejor manera de determinar la edad gestacional es por CRL. El CRL te determina, básicamente, tiene más precisión que lo que tiene que ver la fecha de última menstruación con lo que tiene que ver para determinar lo que es gestacional. En ese mismo sentido, si tenemos un embarazo múltiple, en este caso gemelos, que estamos hablando ahora mismo, se toma el CRL del mayor, entonces del mayor de los fetos. Ahí uno determina realmente cuál es la gestacional que tiene esa paciente. Es sumamente importante saber la cronicidad y amnosidad del paciente, de los bebés, que eso vamos a discutir un poquito más para adelante. La ubicación de los mismos es esencial para saber cómo se va determinando la evolución de esos. Un seguimiento muy de cerca en sonografías seriadas, protocolizadas, dependiendo de la patología o la evolución del embarazo, es muy importante.
es en los pacientes que tienen embarazos gemelares, lo que tiene siendo las alteraciones genéticas y la malformación en sentido general, es más, un porcentaje mayor que los pacientes que no son embarazo múltiple. Por eso, un tamizaje de la aneuploidía es sumamente esencial al momento de seguir los protocolos, al igual que el diagnóstico. El diagnóstico ya sea con pruebas invasivas, depende de la patología y lo que presenta. Un despistaje de lo que tiene que ver el manejo de las patologías per se del feto, como son feto discordante, anemia fetal, lo que tiene que ver el despistaje del parto pretérmino, ya que la morbilidad materna aumenta en lo que tiene que ver el pasatos gemelares y la primera causa y la primera morbilidad de prematuridad. Diagnóstico y manejo, lo que tiene que ver la restricción y sobre todo el manejo de la muerte de un feto, de uno de los fetos cuando fallezca en ese sentido. Como introduje hace poco, lo que tiene que ver determinar gestacional es sumamente esencial. Y para saber, como estaba diciendo, lo ideal, lo idóneo, lo que tenemos que hacer es la medida del CRL. La fecha última de menstruación, el grupo de Gratacos en Barcelona, lo toman, tiene varios estudios donde dice que hay más sesgo en ese sentido, porque el cuerpo humano no sabe exactamente cuándo ovula. Sin embargo, con las tablas que tenemos de crecimiento ahora mismo fetal, el crecimiento es un poquito más preciso de elaborar y saber lo que tiene que ver el tamaño del feto para saber realmente lo que tiene que ver la gestación creciente. Un 20%, aproximadamente un 20% de los casos, existe una diferencia con un mínimo de 5 milímetros entre un feto y otro. Determinar la corniosidad y nomosidad en los pacientes en general debe realizarse antes de la semana 13.5, es decir, durante el primer trimestre de gestación, utilizando realmente todos los protocolos que existen, principalmente el signo de la T o signo de lambda, que también tenemos que medir la cantidad de placentas que tiene. Con eso determinamos realmente el tipo de nomosidad y corniosidad que tienen los pacientes. También se puede determinar si hay algún tipo de alteración en ese sentido y sabemos también clasificar el riesgo de ese embarazo gemelar aparece cuando tenemos lo que es determinar la cronosidad en ese sentido de los pacientes. Identificación de los ambos fetos de ambos gemelos. Cuando los bebés están dentro del útero de la mamá, puede tener varias formas, varias posiciones. Tenemos que la parte vertical y la parte horizontal. Etiquetarlo de acuerdo a la manera donde se presenta es esencial para determinar realmente cómo va evolucionando y tamizar esos bebés a medida que cruce el embarazo. Y así uno ve de manera coherente cómo va la evolución de eso y si hay una alteración de los mismos, uno puede tomar algún tipo de situación de acción para evitar cualquier tipo de problema en ese sentido. Aquí podemos ver un resumen, eso es de la guía de SOC, donde ellos resumen que realmente qué es lo que uno debe hacer o cómo debe diagnosticar o realmente es darle seguimiento a los pacientes que aún es en verdad. El doble. En este sentido, entre las 11 y las 14 semanas durante el primer trimestre, hay que etiquetarlo. Lo que queremos decirles saber la corniosidad, la amnosidad, si hay algún tipo de alteración realmente física y después se puede realmente utilizar los factores bioquímicos. Mi colega que viene después de mí habla un poquito más de lo que es la patología corresponde a la gemelaridad, no mucho en eso. Lo ideal sería también realizar una sonografía entre la semana 20 y 22, donde ahí igual se ve la biometría fetal, lo que es la longitud del cuello del útero, que es sumamente importante al momento de tamizar lo que tiene que ver el pronóstico de lo que viene siendo el parto pretérmino. Y ya en el último trimestre, entre las 24 y 37 semanas, realmente hay que realizar su flujometría Doppler, lo que tiene que ver el crecimiento fetal, para ver cómo están esos flujos y ver cómo está el crecimiento y cómo está el aporte en esos fetos hasta el momento de su embarazo. Cabe redundancia que la mayoría de los embarazos ocurren entre 37 y 38 semanas en ese sentido. Ahora, ¿qué dice el USO cuando tenemos un embarazo bicuriónico biamniótico? Ahí es diferente. Ahí tenemos que hacer un poquito más de énfasis en lo que tiene que ver, monocoriótico maniótico, perdón. Ahí tenemos que hacer un poquito más de énfasis en lo que tiene que ver el seguimiento al paciente, realizando un Doppler más cada cierto tiempo, viendo realmente el crecimiento más de cerca, porque los embarazos cuando son
cuando son monocoriónicos, tienen más posibilidades que un tipo de patología. La determinación sonográfica de anomalías getales debe realizarse en determina cualquier patología mayor durante el primer trimestre. Por eso debemos terminarla en el primer trimestre. Ya durante el segundo trimestre, entre las 20 semanas, 18 semanas, ya igual se hace lo que es la sonografía morfológica para seguir determinando cualquier tipo de alteración que exista en esos fetos. En el gemelo que son monocoriales, se debe realizar evaluación y detección cardíaca. No me enfoqué en lo que se usó, me enfoqué un poquito ahora porque se me complica después con asunto de tiempo. Pero es importante que los eventos que son monocoriales, aparte de todo lo que tiene que ver Doppler, tenemos que enfocarnos en la parte cardíaca de esos bebés. Anomalías gemelares, le podemos mencionar algunas, podemos entender lo que es la muerte intrauterina, transfusión de gelemino transfusor, la restricción de crecimiento uterino, gemelos unidos, que son los siameses, gemelos discordantes, lo que tiene que ver la secuencia de anemia polisistema en la gemelar y sobre todo lo que es la secuencia de perfusión arterial reversa entre los gemelos. Esas son las principales patologías que podemos ver en lo que tiene que ver anomalías gemelares. Hablando un poquito de lo que tiene que ver restricción del crecimiento uterino, la mayoría de embarazos gemelares siempre hay una disparidad en lo que tiene que ver el crecimiento entre uno y otro o lo esperado con las diferentes calculadoras de tamaño de los bebés. Pero si el bebé todavía no ha llegado a un percentil menos de 10, no hay ningún problema en ese sentido. La restricción de crecimiento selectiva de lo que tiene la parte fetal, esta situación existe cuando uno de los fetos está por debajo de percentil 10. Tiene 3 tipos de clasificaciones. Insisto, no voy a abundar mucho, simplemente las estoy demostrando aquí para que ustedes vean que lo que pasa en esos bebés que son gemelares. Depende cómo esté la perfusión a nivel del umbilical y cómo tiene que ver lo que tiene que ver el Doppler del otro umbilical, se clasifica en 1, 2 y 3 y así nos va a ver lo que es el pronóstico en ese sentido de nuestros pacientes. Hay una situación que la hemos visto mucho en nuestras consultas y es cuando hay una muerte in útero. Por debajo de 20 semanas, un 30% de los pacientes se puede fallecer uno de los bebés. Eso no tiene ningún tipo de implicación clínica cuando es debajo de las 20 semanas. Ya cuando es por encima de las 20 semanas, hay que dar un seguimiento más cerca porque podría trastornar algún tipo de lo que tiene que ver el estado de la mamá en ese sentido. El TRAP, que es la secuencia de transfusión arteriorretrógrada, eso tiene que ver cuando un gemelo le envía sangre al que es el receptor, ocasionando alteraciones en la parte física cardíaca, que se va a ver más adelante en ese sentido. ¿Qué pasa? Ya sabemos lo que le pasa al bebé, pero también la madre tiene algún tipo de complicación cuando ya tiene un embarazo gemelar. Una mamá que tiene un embarazo gemelar, una madre, hay más posibilidad de que tenga hiperemesis rabídica, tenga diabetes mellitus, hipertensión, anemia, hemorragia, parto por cesárea, depresión postparto y prematuridad. El parto prematuro aumenta la posibilidad de uno de los problemas que tenemos ahora mismo a nivel mundial. Sabemos, hace poco, el 17 de noviembre, se celebró el Día Mundial del Prematuro, en el cual sabemos que aproximadamente 15 millones de niños prematuros nacen anualmente y sabemos que la prematuridad es la primera causa de muerte perinatal que existe. Entonces, tenemos pacientes que realmente prematuros, es decir, que la posibilidad es decir, un embarazo gemelar aumenta la posibilidad de tener un parto prematuro, correspondiente en 28% de la mortalidad en ese sentido. El parto prematuro es 7 a 10 veces más frecuente que embarazos únicos, así que aumenta realmente. Y un 40% del embarazo prematuro nacen antes de la semana 37. Por eso es que hay que darle mucho seguimiento a lo que tiene que ver esta prematuridad. Si ustedes se fijan en esta gráfica, en lo que tiene que ver con la prematuridad, vemos que en la raya que, no tengo puntero, bueno, en la raya que es embarazo de un solo miembro, de un solo feto, que es la primera, fíjense cómo aquí puede aumentar lo que tiene que ver, a ver si logro poner el puntero aquí. Laser pointer, ahí, ahora sí.
Entonces, miren esa gráfica. Aquí podemos ver la edad gestacional comparada con el peso de los niños al nacer. Fíjate, la primera línea viene siendo realmente el embarazo que son de 1. En la segunda raya, la del medio, lo que son los embarazos dobles, y la última es lo que tiene el embarazo triple. Fíjese que mientras más aumentada, mientras más sea la cantidad de bebés que tengan dentro del útero de la mamá, hay más posibilidad de que tengan menos peso al nacer con respecto a la edad gestacional. Es decir, que realmente aumenta. Ahora existe una dicotomía en lo que vamos a decir. Realmente sabemos que hace muchos años, de hace un tiempo, se ha tratado de prevenir o pronosticar lo que tiene que ver el parto prematuro. Me voy a enfocar en lo que es el parto prematuro, prevenciones en gemelaridad, en ese sentido. La cervicometría ha tenido mucha aceptación a nivel mundial por lo que tiene que ver con el suelo y corto. Entonces, hay guías que te dicen que el corte lo hacen en 25 milímetros y otro en 30 milímetros con respecto a que tiene posibilidades lo que tiene que ver tener un parto prematuro. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de tratamiento que te pueda realmente tener clínicamente un significado, aplicarlo como factor profiláctico o preventivo para evitar que tenga algún tipo de parto prematuro. El doctor Kipo Nicolaides realizó un estudio con 600 miligramos de progesterona en pacientes con cuello corto. Él usó 30 milímetros de corte y realmente no encontró ningún significado en los placebos. Ahora mismo se está haciendo un trial que realmente, a ver si realmente la utilización de progesterona como factor preventivo en pacientes con cuello corto, embarazo múltiple, tiene algún significado clínico, pero hasta ahora no existe. No hay. Ni siquiera existe ni el presario, ni el cerclaje, nada profiláctico me refiero. No hay ningún tipo de tratamiento en ese sentido de pacientes. Lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen, lo que hay que hacer, cuando pacientes de embarazo múltiple tengan amenaza de parto pretérmino, debe realizarse el mismo protocolo de los pacientes que tengan un embarazo único en ese sentido. Nada, para ir concluyendo en el día de hoy, le vamos a decir que el control prenatal ha demostrado que puede disminuir lo que tiene que ver el riesgo fetal para lograr un diagnóstico y un manejo adecuado de los embarazos gemelares y sus complicaciones. Por lo tanto, nosotros, lo que trabajamos clínica, lo que trabajamos en los hospitales, debemos realmente aplicar todas las guías clínicas para evitar realmente cualquier tipo de complicación en ese sentido. Le doy muchas gracias y aquí le dejo una gráfica de nuestro grupo de manejo, en el cual se llama Dominican Fetal Center, donde a través del Dominican Fetal Center tenemos el doctor Mena, que estaba aquí ahora mismo, el doctor Mojena, que viene ahora, algunos médicos que somos ginecólogos, maternofetales, neurólogos, cirujanos pediátricos, cirujanos fetales, en el cual nosotros lo que hacemos es captar a los pacientes de alto riesgo y dar un seguimiento longitudinal desde desde la gestación hasta después de la gestación. Nada, muchas gracias.